Buen día para todos. Continuamos con el curso de toma de muestras, módulo 5, muestras tracto genital. Bueno, vamos a ver no solamente las muestras de tracto genital femenino, sino también masculino. La gran diversidad de muestras clínicas y de métodos diagnósticos aplicables son aspectos que diferencian los laboratorios clínicos. Los aspectos referentes a la recogida, toma, transporte y procesamiento de las muestras son realmente relevantes para la actividad del laboratorio y que desarrolle de manera eficaz y eficiente. En este caso, todos los exámenes realizados en sí para microbiología son supremamente importantes la actividad de la toma de muestras. En este caso, los aspectos relacionados con la técnica adecuada para garantizar la calidad de la muestra se exponen a continuación, la cual es muy importante para poder asegurar un diagnóstico en este tipo de afecciones y patologías. Vamos a ver que no necesariamente, y es importante que tengan esto presente, que no necesariamente todas enfermedades genitales son causadas por microorganismos y normalmente presentes en el tracto reproductivo, introducidos desde el exterior durante el contacto sexual. También podemos encontrar afecciones inherentes pues, a este tipo de situaciones. Bueno, en las muestras de tracto genital femenino y masculino en pediátricos es importante tenerlo muy en cuenta. Es un tema de pronto que se debe manejar pues con todo sigilo, con todo de pronto responsabilidad, de pronto por las consecuencias que puedan acarrear este tipo de situaciones. En el ámbito hospitalario tenemos que estar totalmente preparados para recibir casos en donde los pediátricos han sido abusados. Entonces, estas muestras debemos garantizarle totalmente el 100% de la calidad para hacer efectiva pues las situaciones de pronto que se presenten en su momento con los niños. Entonces, ante el hallazgo de infecciones de transmisión sexual en niños y adolescentes, se ha de sospechar de pronto de un posible acoso sexual. Aunque en los niños más pequeños esas afecciones pueden ser adquiridas directamente de la madre durante el embarazo, los neonatos, el nacimiento, la lactancia o situaciones externas debido a las posibles repercusiones médicas legales de este tipo de infecciones. El pediatra debe ser muy cauto, esto a la hora pues de realizar la exploración y la toma de muestras del tracto genital. Como les decía, este manejo es con demasiada responsabilidad y conduciendo siempre en pro de garantizar la calidad de esa muestra, ¿cierto? Porque muchas veces estas muestras no solamente es nuestro interés como institución, sino también ya eh, se extrapola a otras instituciones, como es en nuestro caso en Colombia, pues la Fiscalía, para hacer de pronto porque ya de por medio hay un delito que puede ser un delito sexual, pero hay que tener en cuenta que no solamente este tipo de afecciones, este tipo de muestras que vamos a recolectar, genitales femeninos y masculinos, solamente sea para un hallazgo de transmisión sexual, no necesariamente. También podemos encontrar patologías de diferentes situaciones externas y ajenas a la transmisión sexual, entonces hay que manejar la información con muchísimo cuidado. Bueno, el tipo de muestras de tracto genital femenino que podemos o que son las más comunes que podemos obtener son exudados vaginales, exudados endocervicales, exudados uretrales, exudados rectales, exudados vaginorrectales, lesiones, ganglios y úlceras genitales. Bueno, aquí podemos ver más o menos el tipo de muestras y a qué afecciones las podemos estar ligando. Como vemos en la gráfica, vemos unas
causas que no son infecciosas, otras que son infecciosas, entonces hay que poder tener claro que no siempre el manejo que se le da a un paciente, sea adulto o pediátrico, lo estamos conduciendo por una infección sexual o un abuso sexual. No necesariamente tiene que ser eso, pero el manejo de la información o de la muestra sí nos tiene que aclarar de dónde viene esta situación. Entonces aquí ahí tenemos unas causas, podemos tener unas úlceras genitales, sean externas o internas. Podemos tener unas causas no infecciosas como traumas, erupciones por fármacos, dermatitis de contacto, inclusive un cáncer pues, de piel que pueda ser ulcerativo en esta zona, ¿cierto? Escamosas, una vasculitis. Entonces son de pronto patologías que no están ligadas necesariamente a la transmisión sexual. Ya toda esta parte de las causas infecciosas podemos ver unas úlceras dolorosas y unas úlceras no dolorosas. Las dolorosas podemos encontrar el chancro, producto por una bacteria, un granuloma inguinal, un herpes genital, un linfogranuloma venéreo. Todos estos que les estoy nombrando están ligados a una transmisión sexual, ¿sí? Son virus y bacterias que se transmiten sexualmente. Y estas úlceras no dolorosas, como es la sífilis, por ejemplo, un chancro blanco, un chancro negro que lo produce una bacteria también ha sido por transmisión sexual. Entonces hay que también tener de pronto ese sigilo y ese conocimiento o el manejo de la información en el momento pues de tomar estas muestras, que no necesariamente vamos a juzgar a una persona o este tipo de cosas por una infección de transmisión sexual, sino que podemos tener el manejo de estas muestras, pueden ser por muchas más razones. Bueno, para tomar una muestra, por ejemplo, por uretritis, una cervicitis, entonces también podemos ver unas causas que no son infecciosas, causas infecciosas. Entonces las causas no infecciosas pueden ser unas irritantes con químicos, cuerpos extraños, neoplasia, bueno, todo este tipo de patologías. Y ya las infecciosas, que eso sí las ligamos con toda la parte de transmisión sexual. La vulvovaginitis, una vulvovaginosis pues en mujeres, también muchas veces el manejo de la ropa interior, los baños o los perfumes, detergentes o los mismos cambios hormonales pueden producir este tipo también de afecciones o también o las infecciones por transmisión sexual. Bueno, la vulvovaginitis en niñas. En niñas también se puede ver esta situación, muchas veces con sangrado, sin sangrado, examen en fresco y en cultivo podemos encontrar también patógenos pues en las niñas, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser el ámbito de abuso sexual. Hay un apartado importante donde detectamos por medio de cultivos o de examen directo en fresco y detectamos patógenos específicos y nos conducen a esto, a que es un posible abuso sexual porque podemos encontrar una Neisseria, una clamidia, una tricomuna vaginal, una garnerela, un micoplasma. El herpes genital es un virus que también lo podemos encontrar y el papilomavirus. Todos estos virus y bacterias se pueden encontrar con este tipo de muestras que ya sí serían patógenos, se pueden encontrar en las niñas, entonces esto ya es una información importante, dependiendo también cómo entre la paciente al ámbito hospitalario, si debemos activar el código, o sea, todo este manejo de la información o realmente si el médico considera que es algo que no viene conducido a un abuso sexual, sino simplemente es una afección ajena a esta situación. Entonces podemos ver muchas situaciones donde nos podemos exponer, por eso la importancia de que la toma de muestras sea lo más
que sea con muchísima calidad y que sea representativa la toma de esta muestra. En la formación de verrugas también podemos encontrarlas, tanto infecciosas como no infecciosas. Unas formaciones verrugosas también pueden ser representativos de tumores benignos, tumores malignos, hemorroides, toda esta situación. El prurito en piel de región genital también es importante analizarlo. Muchas veces es producto de pediculiosis pubis o presencia de piojos o de parásitos en sí en esta zona. Entonces, podemos también encontrar con pacientes con estas afecciones. Bueno, en sí los exudados vaginales, ¿cómo los vamos a tomar? Todas estas muestras son recomendables que las tome el bacteriólogo o en su defecto una enfermera jefe, un enfermero jefe, pues que lo pueda estar tomando. El procedimiento de las tomas de los exudados vaginales, en sí dependiendo si es un paciente adulto, si es un paciente pediátrico, es muy importante tener presente el uso no de espéculos, ¿cierto? Una niña no le vamos a poner un espéculo a un pediátrico, simplemente hacemos el hisopado de la secreción que tengamos presente. Es importante en adultos utilizar el espéculo para llegar a la zona más importante, pues en la zona vaginal. Estos hisopos deben ser primordialmente o de dacrón o alginato de calcio, son los más recomendados. Recoger siempre la muestra al fondo del saco vaginal, pues donde se deposite el exudado, la secreción, pues que tengamos presente. Y siempre estas muestras como son de pronto ligadas a un proceso legal o de fiscalía, sí es importante utilizarlo con un medio de transporte Stuart para garantizar la conservación de los microorganismos, de pronto microorganismos extremos que estén allí, que de pronto sean exigentes, entonces lo mejor y lo primordial es poderlo transportar en medio de cultivo Stuart. Tomar los datos del pH vaginal es muy importante para el laboratorio tener un poco de conocimiento para descartar ciertas patologías. Con un pH uno puede definir cómo está, si es una vaginosis o una posible de pronto presencia de algún patógeno ya delicado. Realizar siempre el test con KH al 100%, uno descarta aquí una vaginosis y una vaginitis. Y transportar la muestra a temperatura ambiente en menos de 24 horas. Como yo les decía, toda muestra microbiológica, si se va a procesar el mismo día, debe ser manejada a temperatura ambiente por el tema de la temperatura de supervivencia de los microorganismos. Generalmente ellos se adaptan a la temperatura corporal, que es 35-36 grados centígrados. Esa misma temperatura es la que vamos a manejar con ellos en el laboratorio, ¿cierto? La temperatura de crecimiento de ellos oscila en esa temperatura, entonces si lo manejamos un transporte a temperatura más baja, posiblemente lo que estamos haciendo es inhibiendo el crecimiento de los microorganismos o inclusive llevándolos a la muerte, cosa que cuando en el momento de hacer el análisis microbiológico ya tengamos un falso negativo porque lo que hicimos fue matar el microorganismo o el patógeno presente. Los exudados endocervicales, lo mismo, vamos a utilizar también si es adulto el espéculo, si es pediátrico, si es una pacientica pediátrica, pues no vamos a utilizar el espéculo, pero sí tratar de recoger la muestra con el hisopo, lo que se puede hacer. En este procedimiento endocervical, pues realmente los utilizamos más que todo para adultos, porque tenemos que llegar a la cervix y obviamente tenemos que utilizar el, el espéculo. Cosa es que si de allí viene el exudado, pues tratar de recogerlo con el hisopo un momento en que esté en el canal vaginal.
Bueno, limpiar con una toronda el endocervix, ubicar las palas del espéculo y comprimir la cervix para pues recoger suficiente muestra, introducir el hisopo y hacer el movimiento pues de 5 a 10 segundos la rotación y ya esta muestrica se deposita en el medio de transporte Stuart para poderlo procesar. Allí se conserva la muestra hasta que el laboratorio lo pueda llevar al área de microbiología. Bueno, es importante tener en cuenta que estas muestras, si se dejan más de 8 horas, ya no garantiza la viabilidad de la Neisseria gonorrea. La Neisseria es una bacteria que realmente es muy exigente con la temperatura. No soporta cambios en el medio ni de la temperatura ni de la temperatura de crecimiento, ni de las condiciones nutricionales, o sea, es una bacteria realmente exigente para su crecimiento, por lo tanto, es importante, si estamos sospechando una infección con Neisseria, es importante realizarlo en el menor tiempo posible para poder garantizar su viabilidad. Los exudados uretrales. Entonces tenemos también unos exudados uretrales donde vamos a limpiar con una gasita estéril pues la mucosa, e introducir también un hisopo, esos hisopos hacer una rotación y penetrar 2 centímetros de la uretra pues si es posible. Si no se tiene suficiente exudado, pues se puede estimular un poquito la uretra a través de la vagina y poder transportar esta muestra. Estas muestras realmente exudados uretrales son muy poco comunes, pero pues si llegado el caso tenemos que tomarlas. Simplemente sabemos que es con un hisopado para la toma de estas muestras. Todo lo que son lesiones, ganglios, úlceras genitales, igual. Limpiar con una gasita estéril la úlcera, la lesión, ¿cierto? Limpiarla bien, dejar que el exudado salga, ¿cierto? Se debía hacer pues tomar con el hisopo o si en su caso, si llegaba el caso es demasiada cantidad de secreción, lo podemos inclusive que tomar con una pipetica y depositarlo en un frasco estéril o en el medio de cultura Stuart. También transportarlo igual en menos de 24 horas. Se deben tomar plaquitas de vidrio para hacer unas impresiones de vidrio en placa para hacerle previo coloración de Gram y eso nos da pues una información importante antes de llevarlo a cultivo. Los exudados vaginorrectales igual también podemos recoger tanto de la vagina como del recto. Esto generalmente es muy importante este análisis para las gestantes. Eso es en adultos, si llegado el caso, una niña, una neonato o una bebé, pues necesita un estudio rectal, también se le puede hacer. También lo podemos hacer de pronto por presencia de alguna lesión, también lo podemos hacer por medio del hisopo. Es importante tener en cuenta acá que el hisopo se debe dejar introducido un poquito de 10 a 30 segundos para poder extraer la muestra, ¿sí? Tenerlo en cuenta, no hacerlo rápido, sino dejarlo pues como un poquito en contacto para que se impregne el material. Los exudados rectales. Los exudados rectales, estos dos, lo que es vaginal y rectal, se toman de igual manera, uno por la vagina, el otro por el recto, pero es igual. Los hisopos se introducen, se dejan de 10 a 30 segundos para que se impregne la cantidad y ya tomamos plaquitas y llevamos el hisopo lo depositamos en el medio de Stuart. Lo mismo acá para el exudado rectal. Es importante evitar que ese hisopo
esté en contacto con materia fecal, o sea, tratar de que recoger si es una secreción, su secreción, o si es una lesión de la lesión, pero evitar que se contamine con materia fecal, porque lo que hacemos es enmascarar el patógeno real y estamos dando un resultado que no es validero, entonces tocaría volver a tomar la muestra. Llegado el caso, se nos contamine con materia fecal. Transportar en menos de 24 horas es el mismo manejo a temperatura ambiente con el medio de transporte Stuart. Bueno, vamos a continuar con el tipo de muestras tractogenital masculino, donde tenemos exudados uretrales, lesiones cutáneo-mucosas, ganglios linfáticos inguinales, exudados rectales, y también, si llegaba el caso, necesitamos hacer un análisis de orina para estudiar clamidia, llegaba el caso, pues, del tracto genital, ¿cierto? Si es por una afección por clamidia. Bueno, el exudado uretral, vamos a utilizar ondas estériles, un hisopo de varilla de alambre no excesivamente flexible, de alginato, de calcio, de acrón, que es el mismo hisopo pues, que utilizamos con el medio de cultivo Stuart, y gasas estériles. Bueno, si hay exudado, se puede recoger directamente con el hisopo. Cuando no se tiene exudado, se debe introducir suavemente por la uretra de 2 centímetros. Si realmente no hay exudado evidente ni exudado tomando la muestra por introduciendo el hisopo, es preferible esperar porque realmente no vamos a obtener ningún resultado si no hay exudado. Entonces es importante tener en cuenta que realmente en el momento de la toma de muestras esté presente el exudado, sea de las dos maneras. Por ejemplo, la neisseria aparece intermitente a veces, si en la mañana es muy expuesta, a veces se ven descargas muy elevadas de esta secreción cuando tenemos problema con neisseria, pero en el transcurso del día ya no hay presencia, entonces hay que saber revisar bien el tema del paciente para en qué momento tomar la muestra y que sea representativa. Para el estudio de clamidia, trachomatis es importante que se recoja en orina la muestra para poder ver este microorganismo. El transporte debe hacerse en menos de 15 minutos a temperatura ambiente con medio de transporte Stuart, menos de 24 a temperatura ambiente. El medio de transporte Stuart es muy importante porque tiene unos nutrientes de conservación y si es a temperatura ambiente, pues los conserva tal cual el microorganismo, ¿cierto? Esto es para transportes de pronto prolongados o que se demoren muchísimo en llegar al laboratorio, o si definitivamente se decide que puede ser transportada en diferentes temperaturas por debajo de 37 grados, entonces ya miramos si no lo hacemos a temperatura ambiente, lo podemos realizar. Bueno, es importante aclarar que los microorganismos, en este caso, el transporte de estos microorganismos debe garantizar la viabilidad, ¿cierto? Muchos microorganismos, como yo les digo, ellos crecen idealmente en la temperatura corporal, pero la temperatura corporal la garantizamos nosotros en el laboratorio clínico con una incubadora. Entonces lo que hacemos con la temperatura ambiente es tratar de que no se nos muera, es un poquito más baja, que no se nos muera, pero sí, y que no haya replicación, pero al menos que se mantengan vivos. Ya con esa temperatura tan baja, como les decía ahorita, una temperatura entre 4 o 3 grados centígrados, que es una temperatura de refrigeración, lo que hacemos es de pronto dañar las capas de las membranas de los microorganismos y los estamos matando. Entonces, tratar de que sea temperatura ambiente posiblemente y que pueda llegar al laboratorio y ya darle las condiciones necesarias que
La temperatura de crecimiento ideal de ellos es a 35-36 grados. Bueno, la orina para estudio de clamidia es muy importante, no es con hisopado, no es, sino que la muestra ideal es este tipo en orina, ya que es la condición propicia para que crezca la clamidia, no se encuentra en otro tipo de muestras. Entonces vamos a utilizar un recipiente limpio, estéril, sin conservantes, totalmente sellado. El paciente debe tener una retención mínima de 2 horas antes de recogerla, no necesariamente tiene que ser la primera de la mañana, pero sí garantizar un buen volumen, entre 10 y 20 mililitros. Entonces vamos a recoger la muestra con toda la asepsia. En este caso, para estudio de clamidia, debe sí o sí ser toda la muestra desde el principio. No como un parcial de orina normal que decimos siempre que para limpiar esas células y todo eso en la mitad de la micción, no. En este caso tiene que ser desde el principio de la micción recoger la muestra de 10 a 20 mililitros. Vamos a utilizar si es del caso, tenemos que ayudar a recoger la muestra para un pediátrico o un niño. Entonces lo vamos a hacer con toda la asepsia posible. Si es un adulto, pues es a darle todas las indicaciones de cómo es la recogida y que evitar que la contamine externamente. Y el envío no debe superar las 6 horas, es importante. Las anteriores muestras podíamos garantizar hasta 24 horas si las transportábamos en medio Stuart a temperatura ambiente, pero en este caso sí, la garantía es de 6 horas a temperatura ambiente o en su defecto de 2 a 5 días de 2 a 5 días de 2 a 8 grados centígrados. En este caso, para transportarla de 2 a 8 grados centígrados toca verificar con el laboratorio de referencia si realmente garantiza la viabilidad de la muestra en esta temperatura durante esos días. Tocaría pues como verificar bien con el laboratorio si lo podemos enviar. Eso depende del laboratorio donde se vaya a analizar la muestra. O si lo requiere en medio de transporte Stuart, ya nosotros verificamos esa situación, pero no tomarla ni transportarla como creamos nosotros, sino también verificando la información con el laboratorio de procesamiento. Bueno, las lesiones cutánea o mucosa también podemos encontrarlas o podemos tomar este tipo de muestras en pacientes masculinos con material. Los materiales son los guantes, gasas estériles, suero salino para hacer la limpieza, pipeta, un capilar de vidrio, portaobjetos y cubreobjetos. Entonces, estas lesiones, ¿cómo las vamos a tomar? Eh, una vez colocados los guantes, vamos a limpiar toda la superficie de la lesión con gasitas, solución salina, vamos a dejar salir o agua estéril en su suero salino o agua estéril y dejar salir todo el exudado, presionar el exudado si es una lesión, presionarlo si tiene este material purulento, pues hacer presión. Si es mucho, lo podemos tomar con una pipeta Pasteur. Si es poco, lo podemos tomar con un hisopo y recoger la muestra con toda la asepsia, depositarla en una lámina portaobjeto para realizar un estudio directo o coloración de Gram. También podemos guardar el hisopo, si es el hisopo o la muestra en recipientes. Si es la muestra de material purulento con una pipeta Pasteur, la podemos depositar en un frasco de vidrio estéril, o si lo vamos a hacer con un hisopo, entonces depositar la gotica en una muestra, en una placa para el directo o la coloración de Gram, o dejar estos hisopos también en un medio de transporte Stuart para posibles futuros, de pronto contramuestra o futuras reprocesos que tengamos que volver a hacer en el laboratorio. O sea, guardar eso como contramuestra lo podemos almacenar de esta manera.
La toma debe ser inmediata y para su procesamiento también. O sea, estas muestras, si lo vamos a hacer solamente para el directo o el coloración de gran, estas lesiones, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer inmediatamente en el laboratorio sin dar espera a su transporte. Bueno, estas muestras, antes de nosotros considerar que está negativa para cualquier patógeno, que no vemos nada, que definitivamente no hay, pero si hay presencia de material purulento y no vemos bacterias reflejadas ni en el gran ni en el tigre, o no vemos parásitos o bacterias reflejadas, tenemos que tomarla mínimo 3 muestras consecutivas para poder garantizar que realmente esa muestra está negativa para este tipo de patógenos, que posiblemente sea algo viral y no lo podamos detectar por esta técnica, pero por eso hay que garantizar que sean 3 muestras consecutivas. Bueno, los ganglios linfáticos inguinales lo vamos a hacer a partir de una punción por aspiración con jeringa y aguja. Generalmente esto es una incisión quirúrgica del ganglio, entonces esto más que todo pues lo hacen los médicos cirujanos con todos los materiales pues asépticos para este procedimiento y depositarlo en un tubo de vidrio estéril o si llegaba el caso lo dejamos en la jeringa, pues retirar la aguja y utilizar el tapón combi y enviarlo directamente al laboratorio para su procesamiento. Bueno, ese es el manejo pues que se le dan a este tipo de muestras. Eh, a grosso modo, pues los procedimientos y todo lo que podamos encontrar relacionado con este tipo en el tracto genital, tanto femenino como masculino. Si necesitan algo, si resolver alguna duda o alguna inquietud, entonces en el transcurso ya en la parte eh, operativa o la parte práctica, pues estaremos de pronto resolviendo todas estas inquietudes. Muchas gracias.